Bienvenidos a Saber Rural. Qué bueno que estén ahí como siempre para compartir juntos todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para comenzar este programa les proponemos hablar de la producción de harina haciendo foco en su calidad. El trigo se usa como alimento para animales y en la fabricación de productos no alimenticios. Sin embargo, la producción en Argentina se orienta a la industria alimenticia y producción de panificados. La versatilidad de la harina de trigo proviene de su capacidad para formar gluten, que da estructura y elasticidad a las masas. Los parámetros que definen su calidad incluyen su contenido de proteína, calidad de su gluten y otros aspectos conforme al uso que será destinada. Tenemos que definir como calidad con la actitud para el uso. O sea, un producto, una harina o lo que sea, funciona bien si es apta para el uso que le va a dar el panadero. La calidad de la harina es muy importante porque es una materia prima que se usa con predominancia generalmente en los panificados y en las pastas. Entonces eso define muchos puntos que tienen que ver con la utilización del producto en sí y con la utilización puertas para adentro de la fábrica en el proceso productivo. Entonces, por ejemplo, en una pasta, una harina con mucho almidón dañado trae muchos problemas en la cocción, porque el almidón se libera, porque no lo retiene la red de gluten, entonces termina un producto defectuoso que no se ve en el proceso productivo, pero sí en la utilización del producto final. Para tener una harina de calidad tenemos que tener, por un lado, tener buenas características a nivel de buena calidad de proteína, buen gluten, buena fuerza panadera, que es el W aleográfico. Las relaciones de tenacidad y extensibilidad van a depender del proceso al cual va a ser destinada esa harina. Y obviamente ver en conjunto todos esos valores, ¿no es cierto?, para poder determinar qué calidad tiene esa harina, ¿no? Lo principal en la industria es tener bien en claro las especificaciones técnicas necesarias para el proceso productivo. Es decir, no es lo mismo una harina para elaborar pastas que una para elaborar un pan. Y muy poca industria tiene una especificación técnica definida para poder pedir y saber bien qué tipo de harina necesita y a partir de ahí empezar a hacer un trabajo en conjunto con los molinos de esas características. Después, la harina tiene varios parámetros importantes a definir como el gluten, el W, el P sobre L, la elasticidad, la tenacidad. Cada uno de esos valores se van definiendo en función del proceso productivo porque desde la industria lo que se busca es estandarizar al máximo la materia prima para que el proceso funcione siempre de la misma manera. Esa calidad viene dada por lo que nosotros siempre hacemos mucha referencia a nuestros clientes de que hagan las especificaciones técnicas de sus harinas. Porque nosotros, en base a nuestro expertise, tenemos, digamos, el promedio de cada proceso industrial. Pero siempre nosotros damos eso como una base, como un punto de partida de la especificación técnica. Luego lo que nosotros hacemos es, el final me lo va a dar la planta. O sea, porque yo puedo fabricar pan dulce en diferentes plantas, con diferentes procesos, en diferentes condiciones climáticas, dependiendo la zona en que esté del país. Puede ser en el norte, no es lo mismo que fabricar pan dulce en el norte que en el sur. Entonces, hay un montón de condiciones que nosotros tenemos que evaluar y decirle al cliente, nosotros analizamos de 10 a 20 muestras de harina que a vos te funcionaron bien en el proceso. Y en base a eso nosotros las analizamos, hacemos un promedio de todo, y luego con eso lo que hacemos es, teniendo en cuenta ese promedio que tuvimos, más las tolerancias de método, le hacemos la especificación técnica. Hay muchos parámetros a trabajar. Los más importantes son las cenizas, que definen un poco la coloración grisácea o no de la harina. Habrán visto harinas 3.0, 4.0, el refinamiento de la harina. Ese es un parámetro de calidad visual. Y después, por ejemplo, el W, que es la fuerza panadera de la harina, para hacer un panificado es sumamente importante. Se trabaja mucho en la aditivación de harinas para pan dulce, con un muy buen W, con procesos que necesitan mucha fermentación y son complejos. Y otras tienen otros requerimientos más asociados a la elasticidad y a la tenacidad, que es el P sobre L, que lo define un alveograma en una harina, que muestra un poco cómo se va a comportar esa harina en cada uno de los procesos. En la producción industrial existen recursos para modificar algunos parámetros de la harina de trigo, para conseguir una harina con rendimiento más constante y productos de panadería más sólidos y de mayor calidad, independientemente de las fluctuaciones en la calidad del grano de trigo.
Este proceso, conocido como aditivación de mejora, consiste en añadir sustancias para potenciar la calidad de la harina y sus productos finales, especialmente en panificación. En el caso de las harinas, nosotros podemos, a través de las enzimas y otros aditivos, modificar sus características. Pero también hay que entender un poquito cómo es el tema de la obtención de la harina, porque partimos del trigo, hay distintas variedades, distintos rendimientos, distintas características que tienen los trigos según la zona del país y según el paquete tecnológico que se le haya puesto durante el crecimiento. Entonces, el molino recibe el trigo o los trigos, los separa, los segrega por características generalmente de gluten. Después, para obtener distintas harinas se hacen diferentes mezclas de trigo. Eso se hacen en los molinos buscando el contenido de gluten, las características alveográficas, las características enzimáticas y sobre todo en qué se va a usar. El concepto de aditivación es importante para ver qué tengo que reforzar, ¿no es cierto? O sea, porque muchas veces tengo que reforzar la parte de proteínas, muchas veces la parte de almidón, otras veces la parte de lípidos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros evaluamos todo eso. Entonces, hay una gran gama de lo que es tanto aditivo químico como aditivo enzimático, que es el aditivo enzimático, digamos, es lo más natural, porque ¿qué pasa? Todo lo que son productos enzimáticos, al entrar al horno a los 65 grados deja de tener efecto. Entonces, en el producto final no me deja residuo, al revés de los químicos me dejan residuo en el producto final. Entonces, por eso se dice que cuando estoy haciendo con enzimas, aditivando con enzimas, tengo las etiquetas limpias, porque no lo tengo que declarar en la etiqueta. ¿Está? O sea, me da efecto en todo lo que es el amasado, la fermentación, la apertura, por ejemplo, de un pan francés, la apertura en el horno, ¿no es cierto?, el desarrollo, pero después ya no me deja residuo en el producto final. La aditivación es un agregado de enzimas y otros productos que se ponen en la harina para que la harina tenga la performance que necesita el panadero. Porque tenemos harinas para galletitas, tenemos harina para pastas, tenemos harina para pan de sándwich, tenemos harinas para panes de molde o pan lactal. Entonces, cada una de esas harinas tiene características diferentes. Eso se logra en el molino a través de diferentes mezclas de trigo y una vez que sabemos qué características tiene la harina, la aditivamos, le agregamos las enzimas y otros aditivos para que cumplan ese objetivo de calidad y que al panadero o panificador no le traiga problemas. El análisis de la fuerza y elasticidad, el comportamiento en amasado y absorción de agua, su fermentación y hasta la capacidad de retención de solventes son aspectos que se contemplan en el laboratorio para optimizar aditivos como enzimas o ácido ascórbico, para estandarizar la calidad y mejorar el rendimiento en la producción de pan y otros productos. Los ensayos de laboratorio son básicamente primero el contenido de gluten de una harina, el valor de Falling Number o actividad enzimática, los datos de alveograma, los datos de farinograma y últimamente hay un equipo que se llama Mixolab que también da mucha información sobre las características de las harinas y cómo se van a comportar en diferentes condiciones de temperatura a través del tiempo. También existen el equipo para determinar almidón dañado y también el equipo que es el reofermentómetro para ver cómo se comporta una harina durante la fermentación. Con todos esos datos que mencioné antes, uno puede estimar qué combinación de aditivos es necesario para lograr un objetivo determinado. Por lo general, obviamente no es lo mismo un trigo evaluarlo o una harina al principio de cosecha que a mitad que al final, porque se producen procesos de oxidación naturales, tanto en el trigo como en la harina. Entonces tenemos que ir viendo cómo tratar esas harinas. Nosotros acá en nuestro laboratorio tenemos relación con todos los fabricantes de aditivos. Entonces tenemos muestras de todos
y entonces nosotros vamos probando también, o sea, a lo mejor nos viene una muestra, ¿no es cierto?, de un cliente, y nosotros decimos, bueno, a ver, voy a fabricar, por ejemplo, pan dulce. Me mandan una harina, digo, bueno, mira, la verdad, a esta harina habría que aditivarle tal cosa. Nosotros no damos marcas comerciales, sino lo que hacemos es el núcleo, o sea, lo que necesitamos de enzima o de aditivo químico. Una harina para galletitas no tiene la misma característica que una harina para pan de sándwich. Son dos cosas diferentes. En el contenido de gluten, las de galletitas bajo gluten, la de pan de sándwich alto, los valores alveográficos, o sea, el W o fuerza panadera para galletitas normalmente es más bajo, para pan de sándwich más alto, y uno así puede, con los distintos agregados, lograr un producto que al usuario le funcione bien. Esa es la relación entre la calidad de trigo y la calidad de la harina, que a través de un análisis y unas pruebas de panificación y pruebas que se llaman reológicas para medir la consistencia de la masa en distintas condiciones, se puede lograr alcanzar un resultado adecuado para el usuario final, que vendría a ser el panadero. Este y otros temas de interés para la cadena de valor triguera serán parte de la agenda del primer encuentro internacional que tendrá lugar en la localidad de Quequén, en el laboratorio CTQ, en el mes de abril. Y toda esa información está disponible en las redes del laboratorio. Los invitamos ahora a hacer una pequeña pausa. No se vayan, porque en nuestro próximo bloque les vamos a presentar las nuevas tecnologías disponibles para el campo. Centro Tecnoalimenticio Quequén. Innovación al servicio de la agroindustria. APRESID Regional Tandilia, hacia una producción eficiente y sustentable. Molino Sixa, harinas y subproductos de calidad. La evolución técnica en las cadenas agroalimentarias va de la mano del avance de la ciencia y la tecnología. Y en este segmento de Saber Rural les contamos de qué manera. La evolución técnica en las cadenas de valor agroalimentarias se ha dado a partir de los avances científicos y tecnológicos, reflejándose en modelos productivos que resignifican los métodos tradicionales de manejo y gestión mediante la adopción de nuevas tecnologías. En las últimas décadas la maquinaria agrícola ha evolucionado, podemos decir, a la par de cómo ha evolucionado toda la tecnología que involucra a la actividad humana. Yo creo que una gran avance en la tecnología, por ahí no tan visible porque siempre se habla de automatismo y de precisión, es la mejora en la ergonomía de la maquinaria. ¿Sí? Hoy es mucho más cómodo, mucho más fácil y mucho más habilitante de personas a trabajar con la maquinaria agrícola. Antes era impensado que las mujeres trabajaran con maquinaria agrícola, y en parte no era porque no tuvieran la capacidad de hacerlo, sino que por ahí no tenían la fuerza para hacerlo. Enganchar máquinas, realizar distintas labores que eran muy dificultosas, y que eso, podemos decir de alguna manera, inhabilitaba a las mujeres a trabajar en la maquinaria agrícola. Hoy vemos cada vez más, incluso con el auge también de las redes sociales, de muchas más mujeres, muchas más chicas jóvenes trabajando, incorporándose al mercado laboral del campo, que yo creo que es una gran noticia, podemos decir, y que no podemos sacarle al avance de la tecnología en este aspecto de lo que tiene que ver con la ergonomía, con la comodidad, con la seguridad, el aporte que ha hecho para ese aspecto, digamos, del trabajo rural. Después, bueno, por supuesto,
todo lo que tiene que ver con la precisión en el trabajo, con el automatismo, con la posibilidad de monitorear una gran cantidad de variables, una gran cantidad de tiempo y con una alta periodicidad, digamos, el manejo de información, de altos volúmenes de información, y ya hoy la resolución de tomar, digamos, medidas, que la máquina actúe en función de ese gran volumen de datos que toma, de transmitirlo a distintos estamentos de la empresa agropecuaria, a la gerencia, al responsable técnico, como todo eso hoy por hoy ya es algo que lo tenemos, digamos, en el campo, y es parte de la evolución. También podemos mencionar como otro aspecto importante el aumento de las capacidades de trabajo de la máquina, máquinas cada vez más potentes, máquinas con más capacidad de trabajo, con menos intensidad o menos tránsito por los lotes, por sus grandes anchos de labor. Así que bueno, yo creo que esos son los grandes avances de las últimas décadas, podemos decir, en maquinaria agrícola. La Argentina se posiciona como uno de los líderes regionales en adopción de la automatización y la robótica aplicada a la agricultura. Frente a este escenario, desde el INTA acompañan el crecimiento con el desarrollo de nuevas tecnologías como herramientas clave para garantizar la seguridad alimentaria global y optimizar el uso de insumos. Hasta el momento nosotros teníamos dos series de aplicaciones, una serie que se llama Criollo, que consta de tres apps, que son básicamente calibradores para distintos tipos de pulverizadoras. Criollo es nuestro buque insignia, digamos, la aplicación que más instalaciones tiene, que es un calibrador de pulverizadoras de barra, de pulverizadores de cultivo extensivos, donde nos permite realizar todos los cálculos de calibración en el celular solamente ingresando los datos de algunas variables de pulverización. Nos permite hacer la prueba de la jarra, digamos, comprobar que la máquina esté funcionando en condiciones, y también tiene un calculador de mezclas que nos permite, en función de la receta agronómica, la capacidad del tanque de la máquina y la superficie del lote, nos permite, el operador puede calcular cuántas veces tiene que cargar esa máquina y cuánto producto tiene que aplicar en cada carga de la máquina para respetar la dosis prescrita en la receta agronómica. Que eso parece algo menor, pero se suelen cometer varios errores en la carga de la máquina. Entonces, bueno, de alguna manera no queda en responsabilidad del operador todo ese tipo de cálculos, sino que lo puede hacer con una aplicación, además de poder compartir esa información, generarla, compartirla por redes sociales, por correo electrónico. Las variantes de Criollo son Criollo Atomizadores, que es una aplicación para pulverizadora de turbina, muy utilizada en fruticultura, en olivicultura, digamos, para cultivos arbóreos, y Criollo Mochila, que es una aplicación, como lo dice el nombre, para aplicación de mochila, muy utilizada en la horticultura y muy utilizada en ensayos, en experimentación, digamos. Después tenemos otra serie de aplicaciones, se llama Campero, que consta de dos aplicaciones, que son para calibrar. Campero es para calibrar todo tipo de sembradora, sembradora de grano fino, sembradora de grano grueso, con fertilización simple o doble. Nos permite nuevamente calibrar la máquina, determinar qué densidad de siembra, a qué distanciamiento de planta nos corresponde esa densidad de siembra o kilos por hectárea, digamos, ir convirtiendo las distintas unidades de densidad de siembra de interés agronómico. Y nos permite también hacer las pruebas de control de la máquina. En el caso de grano fino, fertilización, nos permite hacer el control de uniformidad transversal de descarga, y en el caso de grano grueso, además de la uniformidad transversal, podemos controlar la distribución en la línea en base a los índices aceptables de falla de publicaciones, que son los índices más aceptados a nivel global para la evaluación de calidad de siembra. Con esto le damos a un productor que quizás no tenga una máquina con tecnología, con monitoreo, con telemetría, herramientas digitales disponibles en el celular de acceso libre y gratuito desarrollado por una institución como el INTA, para poder llevar adelante una calibración adecuada de la máquina. Entre las herramientas digitales, el INTA ha desarrollado El Galpón, una aplicación para la gestión de insumos agropecuarios, especialmente diseñada para pequeñas y medianas empresas. La aplicación permite optimizar la gestión de insumos en el campo. El Galpón es una nueva aplicación
No es una aplicación que nosotros estuviéramos en carpeta en su momento desarrollarla, pero hemos visto una gran cantidad de inconvenientes, de problemas que los productores con los cuales nosotros interactuamos nos han mencionado, que nos llevaron a hacer una aplicación. Es básicamente un gestor de insumos para el establecimiento agropecuario que computa altas y bajas de insumos, permite generar alertas por próximos vencimientos de producto, que es un problema que tienen los productores, de saber qué fecha de vencimiento tienen algunos productos que tienen en sus depósitos. Permite generar alertas por bajos stocks, de manera de que uno puede setear a qué cantidad de un determinado producto el dispositivo le avise que se le está por terminar ese producto, de manera de no llegar el momento de la labor y encontrarnos que nos falta producto y tener que mandar una camioneta a unos cuantos cientos de kilómetros por ahí de distancia a buscar producto, o terminar no realizando la labor o cambiar de producto porque llegó el momento y no teníamos el producto, digamos, lo podemos chequear en el celular, en el dispositivo. La posibilidad de gestionar diferentes depósitos e ir monitoreando el traslado que se va haciendo de ese material, ir asignando cuando se traslada la mercadería desde el proveedor al establecimiento, al campo, y si en el campo hay diferentes depósitos donde está ubicada esa mercadería. Estamos hablando de cualquier tipo de producto, de fitosanitario, de varilla de alambrado, de caravanas, digamos, de cualquier producto se puede cargar cualquier tipo de producto. Pero está específicamente, digamos, le pusimos énfasis en el tema fitosanitario y agregamos una función que es bastante novedosa, que charlando con los productores que entrevistamos al momento de hacer esta aplicación, ninguno la tiene, ni siquiera en los software que algunas empresas grandes tienen como para gestión de insumos, que es la gestión de envases vacíos. Digamos, la aplicación de Galpón va haciendo un cálculo, podemos decir un retrocálculo de los envases vacíos que se van generando en el establecimiento, de manera que al momento de uno devolver los envases para dar cumplimiento con la ley de envases vacíos, en la aplicación va a mostrar dónde están los envases ubicados, en qué depósito, de qué envases se tratan, de qué producto, de manera de no devolver los envases como sucede hoy, que hay en el campo, sino devolver los envases que realmente hay que devolver en función del uso de los productos. Les proponemos ahora hacer una breve pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. Molino Sixa, harinas y subproductos de calidad. APRESID Regional Tandilia, hacia una producción eficiente y sustentable. Centro Tecnoalimenticio Quequén. Innovación al servicio de la agroindustria. La integración agrícola y ganadera es un trabajo que demanda el desarrollo de tecnologías de manejo. Y en este segmento de Saber Rural, especialistas nos dicen cómo hacerlo. La rentabilidad de los sistemas mixtos de agricultura y ganadería, también conocidos como sistemas integrados, suele ser mayor que la de los sistemas agrícolas o ganaderos puramente. Esto se debe a que la integración permite aprovechar al máximo los recursos, reducir costos, mejorar la eficiencia y generar ingresos adicionales. En general, los sistemas más ganaderos siempre han estado, digamos, con un ciclo, un menor margen en general, pero no asociado digamos, uno puede decir que tiene menos margen. El por qué se daba eso en general, la mayoría se da por ineficiencia en las cosechas de forraje
o en las dietas de producción, digamos, la ganancia diaria de los animales. Y eso hace que el sistema ganadero sea un poco menos rentable que los sistemas agrícolas. Y por eso hubo una transformación. Y la otra es que la ganadería es constante todo el año, la agricultura es en fase, digamos, para aquellos que hacen una agricultura, digamos, simplificada. El productor que maneja todavía la secuencia de cultivo, que mete, digamos, esa intensificación a través del doble cultivo, a través de los cultivos de servicio, coberturas, puentes verdes, como le queramos llamar hoy. En realidad ese productor sigue, digamos, adentro del ambiente y sigue preocupado, digamos, por mejorar algo que se llama salud del suelo y por lo tanto productividad de su sistema, ¿no? Analizada, no del cultivo, sino en lo anual. Cuánto realmente está beneficiando no solamente al eje económico, sino también al eje ambiental, que es el que lo va a seguir, digamos, disfrutando en sus próximas generaciones. Para mantener el equilibrio de los sistemas, la ganadería es una herramienta estratégica que permite aportar beneficios tanto a la agricultura en particular como a los sistemas en general y resultados económicos similares o mayores a los que puede ofrecer un monocultivo. En general los sistemas mixtos empiezan a tener algún tipo de inconveniente, como cualquier sistema, cuando los desbalances, digamos, de las salidas son más importantes que las entradas y principalmente en situaciones nutricionales. Hoy, digamos, el decir voy a hacer una pastura no quiere decir, digamos, que vas a recuperar fertilidad como se creía antes. ¿Por qué? Porque antes se usaba con pastoreos directos. Hoy puede estar el semi, digamos, uso, que es mitad pastoreo y mitad cosecha para rollo, para silo, o directamente la mecánica, que es trasladar esa producción al corral. Y eso, digamos, está haciendo que muchos de los nutrientes, digamos, la mayoría de ellos, nitrógeno, fósforo, azufre, calcio, magnesio, potasio, tengan una tasa de extracción muy alta de ese ambiente y no haya una reposición que mitigue, digamos, esa disminución o esa merma productiva que está generando en los sistemas. En los sistemas mixtos es más visible, digamos, esa pérdida de productividad. ¿Por qué? Porque el productor la censa en persistencia de las pasturas. Y lo primero que se pierde no es productividad, sino es persistencia y calidad de las pasturas. Y ahí es donde empieza a poner el foco, a buscarle, digamos, el motivo, la razón o la circunstancia que está generando eso, ¿no? Amigos del campo, de esta manera llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de 7 días, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente juntos mucho más saber rural. Hasta entonces.